Hola, para los que no me conocen, mi nombre es Francisco. Soy venezolano. Soy de una provincia de Venezuela llamada Estado Sucre, de un hermoso pueblo llamado Casanay. Creo que uno de los más hermosos de Venezuela. Y creo no equivocarme. Bueno, mis queridos aliados, como le había prometido sobre compartir con ustedes el motivo por el cual estoy acá en estas condiciones. Bueno, llegó el día de hacerlo. Pero quiero focalizarme más que todo en mi accidente, todo lo que fue el proceso de recuperación, todas mis vivencias durante todo ese tiempo, porque es bastante tiempo. Fueron 2 años y 2 meses. Se dice fácil, pero hay muchas cosas que contar y no quiero, o sea, quiero centrarme más que todo en esa parte de mi accidente y del proceso de recuperación, porque allí intervinieron muchas personas desde el comienzo de que tuve el accidente, y se fueron sumando muchas más personas porque a medida de eso fui conociendo. Pero sí voy a mencionar a algunas personas porque yo creo que es necesario hacerlo. Primero por motivos de agradecimiento y segundo porque esas personas las menciono porque eso me va a servir de enlace para ustedes durante todo el desarrollo de lo que es esta historia, ¿no? Y creo que es necesario hacerlo. De igual manera, como le estoy diciendo, me voy a focalizar solo en mi accidente, todo el proceso de desarrollo de recuperación. Me imagino que van a surgir interrogantes, pero a medida que esas interrogantes vayan surgiendo, le sugiero que en mi canal de YouTube, cuando estén viendo el video, las interrogantes que surjan, me lo pueden hacer las preguntas en mi canal, en lo que es la casilla de los comentarios, que dependiendo las preguntas que me hagan, si es muchas preguntas, tomaré en consideración hacerle un próximo video. Ahora, si son pocas preguntas que se puedan responder fácilmente va escrito, lo haré de esa forma para aclararle las dudas a todos aquellos que tengan alguna duda respecto a esta historia. Un 10 de junio del año 1998, yo me dedicaba a la fabricación e instalación de avisos luminosos, lo que es publicidad exterior. Los avisos que van en fachada, van en centros comerciales, llámese de neón, trabajaba con ese tipo de avisos. Un amigo y yo trabajamos juntos, estábamos realizando unos avisos a un banco regional, y el banco lo iban a pasar a Banco Nacional. Entonces, como había que retirar los avisos anteriores, porque era regional y lo iban a pasar nacional, tenían que colocarle avisos nuevos y cambio de nombre. Yo vivía en ese entonces, vivía en Caracas, ya vivía en capital, ya me había ido de mi pueblo natal, Casanay, me había ido a vivir a Caracas. Ya tenía años trabajando en el área de la parte de aviso publicitario, y nos fuimos específicamente a una provincia de Venezuela, el estado Falcón. Allá se conoce como estado en Venezuela. Recuerdo yo bien claro que ese día salí de Caracas a las 10 de la noche, algo así aproximadamente, y de Caracas allá hay como unas 4 horas. Llegué a las 2 de la mañana, llegué al hotel, me instalé el hotel, bueno, un baño y acostarme a descansar porque al día siguiente había que trabajar. Había que retirar el aviso de la fachada y a tomar unas ciertas medidas porque teníamos que hacer un reconocimiento del área antes de ir a colocar el aviso, porque teníamos que tomar en consideración muchos factores. Estos factores era que había que tomar en cuenta de dónde estaba ubicado el aviso, si estaba cerca de costa, porque Falcón tiene costa. Y si hay costa, hay que tomar en consideración todo eso, porque donde hay costa el aviso tiene que ser un material resistente para que el salistre no lo corroda tan rápido. Bueno. No, al día siguiente nos levantamos en la mañana, yo me fui a desayunar, como siempre. Luego nos vamos a
al banco a retirar el aviso. Una oficina del banco que era de un solo piso, pero equivalía a 2 por la altura que tenía esa oficina. Pero yo me fui a la parte superior de esa oficina, subí a una escalera que estaba externa. Como siempre me fui a tomar las medidas de la fachada. Y mi sorpresa que cuando llego a la fachada me pasan por encima un tendido eléctrico, no eran las guayas eléctricas, pero esas guayas estaban bastante distantes. Creo que era imposible tocarla ni con las manos, particularmente que yo tenía una altura considerable. Yo creo que no, ni que brincara, era imposible hacerlo. Pero como la parte superior había una pared de protección, lo que protegía el borde de la parte superior de esa oficina, yo era un poco alto y quería asomarme hacia abajo. La protección me llegaba como por la rodilla, creo, aproximadamente, y por supuesto que eso no me brindaba la seguridad como para asomarme. Yo recuerdo que había un caño, un tubo allí de metal, y lo tomé, no sé para qué, no recuerdo para qué, en verdad no recuerdo por qué tomé ese tubo en mis manos, porque yo lo que iba era a tomar unas medidas. Luego, buscando apoyo para poder mirar hacia abajo, recuerdo que las piernas, a la altura de los gemelos, había uno en el techo, estaba como enterrado. Eso fungía de allí, en ese tubo que estaba enterrado en la misma platabanda. De allí venía una guaya del poste que eso fungía como un viento para el poste. Y yo me apoyo allí a la altura de los gemelos. Y cuando me apoyo allí, que miro hacia abajo, me incorporo, tenía el tubo en la mano, ese tubo de metal. Eso hizo un estruendo. Lo que alcanzo a escuchar que hizo un estruendo horrible. Un estruendo horrible. Recuerdo que yo digo que yo morí en segundos, siempre que cuento esto, morí en segundos porque después que yo escucho ese estruendo, tuve como un sueño, tuve especie de un sueño, y me veo parado en un túnel. Eso sí, yo solo allí parado en un túnel, y no sé de dónde me salió. Empecé mentalmente a decir, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir. No sé por qué, de dónde salió eso. No me quiero morir, no me quiero morir. Cuando comienzo a decir eso, comienzo a ver especie de rayos de luces, rayos así estilo como centella, algo parecido cuando hacen una centella. Y cuando de repente abro los ojos y me veo sentado arriba en la parte superior de la agencia del banco. Sentado, eso sí, cuando abro los ojos, que como que parece que por eso digo, morí en segundos, que volví nuevamente en sí, es cuando me veo sentado. Los dos brazos lo tenía así, algo así, los dos brazos así, como un doblado como a unos 45 grados, y derretido. Cuando derretimos un plástico y mis huesos quedaron forrados en un plástico, por decirlo de una forma, forrado en un plástico derretido. Es tanto así que yo tenía anillos, tenía un reloj, y la piel lo cubrió, porque la piel al derretirse cubrió todo eso. Y los dos brazos doblados, que yo en el desespero, yo intentaba enderezarlo, o sea, intentaba mover los brazos, y no lo movía. Yo en ese momento aún estaba solo. Arriba en la platabanda no habían subido ninguno de los muchachos que estaban abajo. Eso sí, me sentía literalmente como una antorcha humana. En ese momento que abro los ojos, ya en ese momento comienzo a sentirme como que tuviera prendido en candela, tal cual como una antorcha. Sentía que me ardía desde el dedo gordo del pie hasta el último pelo Y estando así, en ese momento, en mi desespero, veo que llegaron
los muchachos. Y yo estoy creyendo, como en el estado Falcón, allá el sol, ¿verdad? Que en el estado Falcón el sol pega fuerte, las temperaturas son altas en el estado Falcón. Yo estoy creyendo que yo me sentía como una antorcha humana debido a la temperatura que había en ese momento. Y eran como las 10 de la mañana, sucedió eso, cuando sucedió eso. Y le digo a uno de ellos que agarré una lámina, no sé qué fue lo que agarró, que me lo pusiera arriba para hacerme sombra y cubrirme del sol, porque yo creí que era eso. Me sentía que me estaba quemando, estaba prendido en candela. Y resulta que cuando yo estoy en el cespero que me cubra la cara, que me cubra del sol, él desesperado buscó la forma de cubrirme y me cayó un poco de tierra en los ojos. Eso fue horrible. Y yo quedé como ciego porque tuve que cerrar los ojos porque me cayó. Eso estaba sucio, tenía tierra y me cayó tierra en los ojos. Y bueno, que lo que desespero, que el momento de desespero. Y yo le digo a él que me estirara los brazos porque yo quería estirar los brazos, yo quería como doblarlo, moverlo, no. Y le digo a él, pero le digo, por favor, estírame los brazos, que no puedo estirarlo, no puedo. Y él intenta ayudarme a yo estirar los brazos. Cuando él me toca para estirar los brazos, recibí una descarga eléctrica de mi parte. Es decir, yo tenía una carga eléctrica enorme cuando lo vi que tuvo esa reacción. Por supuesto que le dio miedo volverme a tocar. Llamaron ya en ese momento, ya se habían llamado los bomberos, llegó la gente de la electricidad. Y él me dijo, no, Francisco, no, tienes corriente, Francisco, no te puedo tocar, tienes corriente. Yo, bueno, tienes corriente. Entonces, gracias a Dios que enseguida llegaron los bomberos, llegó la gente de la electricidad. Subieron una camilla, los bomberos me bajaron en una camilla. Pero en el momento que me estaban bajando, yo estaba en ese momento de desespero por lo que me sentía como una antorcha humana. Pero como ellos ataron la camilla con cuatro puntos con una soga, yo sí me di cuenta que cuando me estaban bajando, desde acá de mi pierna a esta altura, por allí mi pierna hacía contacto con una de las sogas de los picantes con que estaban atados la camilla. Y con todo eso, en mi desespero, yo sentía que allí, cuando eso tropezaba con la soga, me dolía, porque hubo un momento que se fue un poco de lado, y cuando se fue de lado, la pierna tuvo contacto con la soga. Entonces yo sentí que ahí me dolió mucho más fuerte. Yo con mi desespero, en verdad que no le di mucha importancia, y de hecho tenía mi ropa, el pantalón, no podía ver nada. Me suben a la ambulancia. La localidad donde yo estaba se llama Churuguara. Eso pertenece al estado Falcón, pero es una localidad, no era la capital de esa provincia del estado, pues, como tal. Era Churuguara. Entonces me trasladaban de allí, del banco, me trasladaban a un ambulatorio. Un ambulatorio, para los que no saben qué es un ambulatorio, es un centro médico, algo muy chico, que sirve para brindarle asistencia a menores, a personas que en un caso de emergencia, pero algo muy menor. Cuando me bajan de la ambulancia y me ingresan al ambulatorio, las personas se asustaron y le dijeron a la ambulancia, no, este caso no, fue caso demasiado grave para atenderlo acá. Y bueno, de ahí me trasladan a lo que es la capital del estado, en este caso, el estado Falcón, al hospital de esa provincia, al hospital ya central de esa provincia. Durante ese trayecto llegó un momento que le dije al chofer de la ambulancia que acelerara más, que se apurara. Lo que estaba viviendo era demasiado fuerte y verdad que no lo aguantaba, porque el dolor, el ardor, me seguía sintiendo como una antorcha humana, y eso era verdad. No sé cómo describir ese dolor, pero era algo horrible. Bueno, el chofer me decía, no, pero voy rápido, estás tranquilo. Y yo pensaba que para mí eso iba como a 20 kilómetros por hora, y resulta que iba muy rápido, ¿no? Bueno, llegamos al hospital, me ingresaron a emergencia, y yo me entero después que había 30.000 voltios.
Había 30.000 voltios allí y por supuesto que había un campo magnético, que fue lo que me sucedió. Yo no tuve contacto en ningún momento con ninguna guaya eléctrica, yo no tuve contacto directo con ellos, sino simplemente que estaba en un campo magnético. Y al yo hacer contacto con ese caño que le describí, eso que estaba enterrado en el techo, allí estaba atado una guaya que servía de viento al poste. Por supuesto que era tierra, era la parte negativa, y al estar en un campo magnético hice lo que se llama el arco eléctrico, como una centella, bajo una centella, y por supuesto entró por mis manos y ocasionó todo este desastre, ¿no? Bueno, llego al hospital. Lo primero que hacen es, a emergencia, buscar la forma de intubarme porque estaba infartado. Los médicos, bueno, buscaron la vía más rápida para intubarme, que fue con una manguera por la nariz. Pero bueno, era con el mismo desespero, la angustia de todos ellos a verme así. Para que la manguera pudiera pasar por la garganta, tuvieron que hacer 3 intentos. Porque en los 2 primeros intentos la manguera se obstruyó en la garganta y eso me generó náusea, ganas de vomitar. Y eso fue, bueno, era horrible, horrible. Yo con el dolor, ganas de vomitar, porque la manguera tuvieron que sacarla, volverla a introducir. Hasta la tercer intento fue que la manguera ya pudo pasar al lugar donde ellos querían que llegara. Y me colocaron todos los aparatos, el oxígeno, todo lo que se colocan cuando uno está en esas condiciones. Pero luego, cuando me empiezan la chica, una de las enfermeras, me empieza a cortar la ropa, lo que es el jean, yo estoy acostado con mi desespero, aún mi dolor, porque me pusieron un analgésico y eso pareciera que no me hizo ningún efecto. Entonces empieza a cortarla el pantalón. Cuando la chica está cortando el pantalón, la enfermera, mira, por poco los ojos no se le salen y me caen encima de las piernas. Yo veo la expresión, noto la expresión de ella, y lo que hizo, vi su rostro, y cuando ella veo eso, yo trato de medio incorporarme para mirar mis piernas, y cuando me incorporo veo mis 2 piernas increíbles. Wow, yo digo, mis piernas, fue mi expresión, porque mis 2 piernas estaban literalmente explotadas. Desde acá hasta acá, que más tarde se las voy a enseñar, porque tarde se las enseño. De acá hasta acá estaba explotada. El hueso estaba expuesto, lo que es la tibia y peroné quedaron expuestos por acá, por la parte superior. Entre el hueso, lo que es la tibia, peroné, uno y los gemelos, podía meterle el dedo por debajo y salía de este lado. Es decir, entre tibia y peroné, por debajo de tibia y peroné y los gemelos, podía meter el dedo y salía, porque estaba explotado. Había de exposición como 20 centímetros de hueso, más o menos aproximadamente 15 centímetros de hueso expuesto. Y bueno, y cuando yo me veo esas 2 piernas, también estaba en unas condiciones horribles. El dolor no se calmaba. Pues me pusieron otro analgésico, quizás quizás un poco más fuerte que el anterior, y tampoco hizo efecto. El dolor era demasiado fuerte, y llegaron a la conclusión que para calmar mi dolor tuvieron que colocarme morfina. La morfina fue la que a la final pudo calmar mi dolor y me hizo dormir. Y después, cuando desperté ya más tarde, ya por supuesto que el dolor había calmado, había cesado un poco, ya era más tolerable, porque las heridas seguían abiertas y era imposible que no haya dolor, pero sí algo más tolerable, más llevadero. Bueno, ese día pasé toda la noche, no sé si en una segunda, no recuerdo mucho, porque en verdad que por las condiciones que estaba, no recuerdo si esa misma noche tuvieron que ponerme morfina nuevamente para dormir, no recuerdo. Amaneció al día siguiente y todo el día lo pasé quizás más tranquilo, en lo que se refiere a dolor, más tranquilo, pero los médicos estaban solo pendientes, monitoreando lo que era la parte del corazón, pero no se estaban percatando que yo tenía 2 miembros ya en esas condiciones que les dije anteriormente, y ya allí en esos miembros no había circulación.
Bueno, pasé mi día allí, y al siguiente día los médicos vi que no se dedicaron a ver mis condiciones de mis brazos. La pierna no recuerdo mucho que si me curaron. Esto debido a eso, que no se estaban dedicando nada, solo al monitoreo de mi infarto, que tomaron la decisión, las personas que estaban allí conmigo, y de una forma bastante agresiva, por decirlo así, agresivamente lo hicieron, tomaron la decisión de sacarme de allí y trasladarme a Caracas, porque donde yo vivía. Ellos no querían, porque ellos decían que yo estaba muy delicado, que era un peligro trasladarme en las condiciones que yo estaba. Hacer el traslado de él, hay que hacerlo en un helicóptero porque si se va hacia Caracas. Ellos recomendaban, habían 2 hospitales que eran especializados en personas en quemadura, que era en el estado Zulia, estaba más cercana a donde yo estaba, a Falcón. Pero yo me querían llevar a Caracas porque es donde yo vivía, es donde estaba, o sea, tenía prácticamente todo, y lo lógico era trasladarme a Caracas, y los médicos decían que para allá, por ser más lejos, porque era como 4, 5, 6 horas en ambulancia, decían los médicos, entonces ellos recomendaban que había que hacerlo en un helicóptero porque yo estaba muy delicado, es una forma de un trasladador más rápido, entonces, pero eso traía como consecuencia que primero había que hacer la solicitud, todo un proceso que no se sabía si al día siguiente se podía hacer el traslado, si eso lo iban a habilitar de inmediato, eso era como que dice una cuestión de suerte. Entonces se tomó la decisión de que no, que fuera en una ambulancia. Bueno, mis queridos aliados, me voy a hidratar, pero antes de hidratarme, quiero invitarlos a que se suscriban. Aquellos que no se hayan suscrito, suscríbanse, aprovechen esta oportunidad para que se suscriban, me regalen un me gusta y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando vuelva a subir un nuevo video. Y les pido su apoyo porque es la primera vez que voy a revivir esta historia tan traumática a tantas personas, porque la intención que esta historia sea conocida o vista por muchas personas es para que sirva de motivación, de inspiración y que podemos seguir viviendo. La forma que usted me ayudaría sería suscribiéndose a este canal, dándole a la manito me gusta, activando la campanita de notificaciones. Y de igual manera, si lo pueden compartir, también lo comparten con sus familiares, amigos, conocidos, para que la intención es que llegue a muchas más personas. Además, YouTube también al hacer esto, YouTube le va a recomendar este video a muchísimas personas. Y creo que vamos a lograr el objetivo, que es que llegue a la mayor cantidad posible de personas esta historia. Esta decisión me parece que fue muy acertada, particularmente que yo no participé en esa decisión porque en las condiciones que yo estaba, creo que todavía estaba en shock. No había todavía reaccionado o no había asimilado lo que me había sucedido, pero fue se hizo de una forma violenta porque yo no participé, pero escuché todo y en verdad que fue de una forma, un tono bastante subido. Aparte de que un tono bastante subido, había palabras fuertes, ¿no? Fuertes en este caso para mí, porque yo escuchaba cuando de un lado decían no podía salir de acá porque las condiciones que él está son muy delicadas y se puede morir en el traslado. Y la otra parte decía, si lo dejo acá se va a morir. Y yo corro con el riesgo, si él se muere, yo me hago responsable. Entonces por eso le digo que era fue bastante fuerte, porque yo escuchaba todo eso, no participé, pero lo escuché claramente. Y no reaccioné porque, como le dije, mis condiciones eran estaba bastante mal y aún no había asimilado lo que estaba viviendo. Y bueno, luego de esa discusión un poco intensa, caliente, y bueno, ya se decidió sacarme de allí. Se firmó, por supuesto, lo que el médico pedía que firmara para que se iniciara mi traslado. Por supuesto que yo estaba en shock porque
Pensaba, por mi mente pasaban tantas cosas. 29 años en plena flor de la juventud. Verme allí, mis dos brazos estaban cubiertos por las sábanas, pero yo sé que estaban allí. Y mis dos piernas en las condiciones que estaban. Mis brazos, le comento algo, que mis brazos estaban quemados hasta la altura de los bíceps aproximadamente. Y mis dos piernas, como hice la descripción que le hice anteriormente, pero algo que yo no sabía en todo mi dolor, toda mi angustia que viví ese día. ¿Sabes que me entero luego cuando llego a Caracas, la capital de Venezuela? Que mis axilas también estaban explotadas. Las dos axilas estaban explotadas literalmente, explotadas. Y con razón, era tanto dolor que por supuesto yo no podía describirlo, dónde eran los puntos en sí, era mucho dolor. Así que eso era, aparte de mis dos brazos quemados, mis piernas como estaban explotadas, también mis axilas, que eso lo vine a ver fue en Caracas, cuando ya me ingresan a emergencia. Así que por eso creo que estaba justificada la forma que estaba yo aún en shock, que no participé, pero solo escuchaba, solo eso, y en verdad que no sabía qué iba a suceder conmigo. Así que bueno, que por eso le comento que fue acertada esa decisión, porque más adelante van a saber en la segunda etapa, van a saber por qué fue acertada esa decisión de sacarme de allí. 2 días estuve allí, 2 días. El día de mi accidente y todo ese día, eso fue a las 10 de la mañana, y al día siguiente, todo el día hasta la tarde, que vieron que no me pusieron la mano para nada los médicos respecto a quemadura, brazos, piernas, nada. Simplemente estaba acostado en una cama allí, entubado. Y por eso fue que se tomó la decisión esa misma tarde, y bueno, a eso de las 2:30, 3 de la mañana salimos de allí, de ese hospital, rumbo a la capital, a Caracas. Bueno, mis queridos aliados, ya le compartí la primera etapa de esta historia tan traumática. Es por ello que insisto en que me apoyen, y su apoyo va a ser suscribiéndose a este canal, a darle la manito me gusta, activar la campanita de notificaciones, y lo más importante de este apoyo que ustedes me van a brindar es totalmente gratis, pero para mí es muy significativo. Así que les recuerdo que háganlo, no se les vaya a olvidar hacerlo. Y mientras me trasladan a la provincia, a la capital de Venezuela, Caracas, yo voy a estar trabajando acá en la segunda etapa para que no hacerlo esperar mucho tiempo. Así que solo me queda decirles que nos vemos en la segunda etapa, siempre y cuando Dios nos me lo permita. Bendiciones para todos. Hasta pronto.